¿Alguna vez han oído hablar de los pueblos fantasmas? ¿Has podido visitarlos? Si no, hoy tendrás esa oportunidad, porque hemos venido al pueblo fantasma de Xánico. El pueblo está ubicado en Oregón y según estimaciones de 2020, aquí solo viven 30 personas. El territorio de Xánico es tan pequeño que desde el punto más al norte hasta el más al sur puedes caminar en solo 7 minutos si no te paras a mirar los edificios. En el pueblo puedes encontrar un banco, un cárcel, una tienda, una escuela, un hotel e incluso una estación de radio. Pero aquí se ven un poco diferentes. Por ejemplo, esta es una escuela local, inusual, ¿verdad? Me recuerda más a una capilla. Por cierto, encontré un archivo de fotos del año 1954 y puedo decir que este edificio casi no ha cambiado. Y este es el cárcel local, tan pequeño, pero tan atmosférico. Imagínense que mucho tiempo atrás, un guardia se sentó a esta mesa y en las celdas se mantenía a verdaderos criminales. Y aquí está la tienda local. Dice lo que vende: cerveza, hielo, comida, regalos. Bueno, entramos y echemos un vistazo. Es bastante grande y vende muchas cosas. Pensé que sería una tienda de pueblo. Aquí viven serpientes de cascabel, como en el auténtico salvaje oeste. Incluso hay advertencias al respecto. Por lo general, estos pueblos se convierten en fantasmas porque inicialmente se encuentran en ellos enormes depósitos de oro. Y cuando el oro se acaba, no queda nada que retenga a la gente en estos lugares. Pero Xánico tiene una historia diferente. El apogeo de la ciudad se produjo a principios del siglo XX. En aquellos años, un popular ferrocarril pasaba por Xánico. La ciudad estaba ubicada en el centro de tierras de lana y trigo. Aquí se encontraba el almacén de lana más grande del estado. En 1903, Xánico recibió el sobrenombre de capital mundial de la lana. Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho. En 1911 se abrió un nuevo ferrocarril, desviando el tráfico de la carretera que pasaba por Xánico, y el pueblo comenzó a decaer. En 1959, Xánico recibió un título extraño, Ciudad Fantasma del Año de Oregón. Luego la población se redujo a varias docenas de personas. Cada año la Ciudad Fantasma de Xánico atrae a turistas, principalmente de abril a septiembre, pero la ciudad no ha logrado mucho éxito en este sentido. Cada año en agosto se lleva a cabo aquí un evento conocido como Días de Xánico, que atrae a cientos de personas. El gremio de conservación de la ciudad administra el museo, alberga una colección anual de lana y patrocina algunos festivales anuales. El pueblo es increíblemente hospitalario. Las puertas de los edificios están abiertas por todas partes. No hay nadie dentro, no necesitas pagar entrada, simplemente entras y miras lo que quieras. Es decir, en este museo puedes incluso llevarte cualquier recuerdo. Los lugareños también son muy amables, te dicen dónde ir mejor, qué ver y te desean un lindo día. Por ejemplo, un residente local, Kenny, abrió una galería especialmente para mí, donde se pueden ver fotos de personas que viven en el pueblo. Y luego Kenny me llevó al único hotel en Xánico donde trabaja su amigo, quien me contó las leyendas locales. En este hotel se han visto al menos 2 fantasmas. Uno de ellos es un hombre que recibió un disparo durante un atraco a un banco ubicado en la planta baja del edificio. El segundo fantasma es una mujer que vivía en la habitación 14 y se ahorcó ahí mismo. Según la leyenda, la habitación todavía huele a su perfume. Lo comprobé yo misma, es cierto. Incluso se me puso la piel de gallina. Esta es la historia. El ambiente de Xánico es impresionante, y aunque es un pueblo fantasma, no tiene nada de aterrador. Más bien, al caminar por sus calles te sientes un poco triste. Aquí la vida estaba en pleno apogeo, y había todas las posibilidades de desarrollo. Pero ahora Xánico simplemente está muriendo lento, a pesar de que los lugareños tratan de mantener la vida en él.